Muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Edwin Sánchez Quintero, licenciado en inglés de la Universidad de la Amazonía y docente de educación pública en el municipio de Cartagena del Chairá, departamento del Caquetá. Estudiante de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Hoy les propongo un recorrido por la evolución histórica de la educación sostenible, pero no quiero hacer un recorrido de fechas y documentos oficiales. Solamente quiero invitarlos a mirar desde un horizonte crítico, desde una pregunta que considero fundamental. ¿Sostenible para quién? ¿Desde qué voces? ¿Con qué modelo como horizonte? Porque entender la historia de la educación sostenible implica reconocer que este campo no es un espacio neutral de acuerdos globales, es, ante todo, un campo en disputa entre modelos de desarrollos, epistemologías e intereses. Y esa disputa tiene consecuencias muy concretas para nuestras aulas, para nuestros territorios, para nuestros estudiantes. Así que acompáñenme en este recorrido, pero dividamos el recorrido en bloques. Vamos a abordar el primer bloque y lo denominaremos los antecedentes, crisis ambiental y primeras respuestas institucionales. Todo comienza con una crisis, y no una crisis cualquiera, sino la crisis estructural que el modelo de industrialización acelerada del siglo XX fue produciendo de manera silenciosa y durante mucho tiempo invisibilizada. A mediados del siglo pasado, el mundo comenzó a reconocer señales que no podían seguir ignorándose. La contaminación de ríos y océanos, la desaparición de especies, el deterioro de los suelos, la acumulación de sustancias tóxicas en la cadena alimentaria. En 1962, la científica Rachel Carson publicó Primavera Silenciosa, un texto que sacudió la conciencia al demostrar los efectos devastadores del uso de pesticidas. Ese libro marcó el inicio de una sensibilización global que llevaría a las primeras respuestas políticas significativas. Es así como en 1972 se celebra la Conferencia de Estocolmo sobre el medio humano organizada por las Naciones Unidas. Y es la primera vez que la comunidad internacional coloca el medio ambiente como un asunto de agenda política global. De allí surge el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, y se sientan las bases para vincular el crecimiento económico con la responsabilidad ambiental. Sin embargo, desde la lectura crítica, este momento también revela una tensión que persistirá durante décadas. Las soluciones ambientales fueron pensadas principalmente desde los países industrializados del norte global, que eran precisamente quienes más habían contaminado. Los países del sur cargábamos con el peso histórico del colonialismo y la extracción de recursos naturales. Tuvimos que participar de estos acuerdos desde una posición subordinada. Nuestros saberes, nuestras formas de relacionarnos con la naturaleza, nuestras resistencias, todo quedó fuera del marco institucionalmente dominante. Ahora abordemos en el bloque 2 el concepto de sostenibilidad y su disputa política. Es así como en 1987, año de nacimiento de su servidor, la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, presidida por el noruego Harlem Brundtland, publica el informe Nuestro Futuro Común. Allí se introduce por primera vez la definición que se volvería canónica. Desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas. Esta definición fue un hito. Puso en el centro la idea de que no podemos seguir consumiendo como si los recursos fueran infinitos. Pero al mismo tiempo, al hablar de desarrollo sostenible, asumía que el desarrollo tal como lo entiende el capitalismo global puede simplemente volverse verde sin cuestionar sus fundamentos. Aquí es donde los pensadores críticos latinoamericanos ponen el dedo en la llaga. Gudinas y Acosta, 2011, señalan que la noción hegemónica de sostenibilidad ha quedado atrapada dentro de la misión lógica que produjo el problema.
Hablar de crecimiento verde, de capitalismo sostenible o de mercados de carbono es, en el fondo, seguir apostando por un modelo extractivista, pero con mejor maquillaje. Para estos autores, la renovación de la crítica al desarrollo es una condición necesaria para abrir espacios a alternativas reales. Y es una de las alternativas genuinas a esto lo que denominaron el buen vivir. Eso lo examinaremos más adelante. Bueno, así que en el contexto colombiano y latinoamericano, esta tensión es particularmente visible. Nuestros territorios han sido históricamente zonas de sacrificio ambiental. Minería, ganadería extensiva, agroindustria, explotación petrolera, todo esto en nombre del desarrollo. La pregunta entonces no es solo cómo educar para la sostenibilidad, sino desde qué epistemología y en favor de qué proyecto de vida. De esta manera llegamos al bloque número 3, de la educación ambiental a la educación para el desarrollo sostenible. Y paralelamente al debate político sobre el desarrollo fue emergiendo un campo educativo específico orientado a responder a las crisis ambientales. Es así como en 1977 la Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental, celebrada en Tbilisi, Georgia, establece los principios fundacionales de este campo: interdisciplinariedad, pensamiento sistémico, enfoque de la resolución de problemas reales, articulación de lo local con lo global y fomento de pensamiento crítico. Todos estos principios siguen siendo referentes hasta el día de hoy. Con el tiempo, la educación ambiental evolucionó hacia lo que la UNESCO denominó Educación para el Desarrollo Sostenible, o EDS. Este enfoque amplía el horizonte. Ya no se trata solamente de enseñar sobre naturaleza o de promover comportamientos ecológicos individuales, sino de formar ciudadanos capaces de comprender la complejidad de los sistemas sociales, económicos, culturales y ambientales y de actuar sobre ellos de manera responsable y transformadora. La década de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, que desarrolló entre el 2005 y el 2014, y el posterior Marco de Acción de Educación 2030, que integra el objetivo de desarrollo sostenible número 4, consolida esta visión a nivel internacional. En Colombia, como lo documenta el docente Ravelo 2024, los ODS han sido progresivamente incorporados a las políticas educativas nacionales. Sin embargo, este proceso enfrenta retos profundos en territorios como el nuestro, en la Amazonía, en el Caquetá, en comunidades rurales y de posconflicto, como en el que vivo yo, Cartagena del Chairá, un municipio PD, donde la brecha entre el discurso institucional y las realidades escolares cotidianas es todavía bastante grande. Como lo señala el mismo Ravelo 2024, la educación no puede separarse de los problemas locales y globales que afectan a las comunidades, y en América Latina esos problemas tienen nombre concreto: desigualdad, despojo territorial, pérdida de biodiversidad y violencia estructural. De esta manera entonces llegamos a nuestro bloque número 4, identificado como Horizonte Crítico, Pedagogía, Territorio y Buen Vivir. Y este es el horizonte más desafiante de todos, el de las pedagogías críticas y las alternativas epistemológicas que desde América Latina interpelan el modelo dominante de educación. Camacho Sanabria et al. 2017 nos recuerdan algo fundamental: la relación entre educación y sociedad no es neutral. La escuela no es simplemente un lugar donde se transmiten conocimientos, no, es un espacio donde se reproducen o se cuestionan las lógicas del mundo en que habitamos. Si esas lógicas son extractivistas, coloniales e inequitativas, una educación verdaderamente sostenible no puede limitarse a suavizarlas con contenidos ambientales, debe confrontarlas. Desde las tradiciones de la pedagogía crítica latinoamericana, Freire, Fowles, Borda, Walsh, y desde las propuestas del buen vivir que emergen de los pueblos indígenas, andino y amazónico, se plantea una visión radicalmente diferente.
El buen vivir, como lo desarrollan Gudinasi Acosta 2011, no es simplemente un catálogo de prácticas ancestrales, es una plataforma de alternativas al desarrollo, una propuesta filosófica, política y pedagógica que cuestionan la idea misma de crecimiento como sinónimo de bienestar. Frente al individualismo de mercado proponen la relacionalidad comunitaria. Frente a la dominación de naturaleza proponen la convivencia armónica con ella. Y para la educación esto implica un giro profundo, pasar de consumidores verdes a formar sujetos críticos, capaces de imaginar y construir mundos posibles. Significa valor de los saberes de los campesinos, de las comunidades indígenas, afrodescendientes, como conocimientos legítimos y no como curiosidades culturales. Significa anclar el currículo al territorio, al río, al monte, a la historia de las comunidades que habitan esos espacios. Y aquí, en nuestro contexto chairense, recuerden, Cartagena del Chairá y caqueteño, esta no es una propuesta abstracta, es una necesidad pedagógica urgente. Así pues, la educación sostenible ha recorrido un largo camino desde las primeras alarmas ambientales de mediados del siglo XX, pasando por las conferencias internacionales, la consolidación del concepto de desarrollo sostenible, la educación para el desarrollo sostenible y la integración de los ODS, hasta los debates contemporáneos sobre pedagogías críticas, saberes del sur y el buen vivir como alternativa real al paradigma dominante. Pero como hemos visto, este no es un camino de progreso lineal, es un campo de permanente disputa entre visiones que pretenden sostener el modelo actual con ajustes técnicos y propuestas que exigen transformaciones estructurales desde las comunidades más afectadas por la crisis. Como docente, como investigador, como ciudadano de los territorios, hemos pagado el costo del desarrollo con desplazamiento, violencia, destrucción ambiental. Y acá hago un paréntesis para hablar acerca de ese extractivismo como en mi Cartagena del Chairá. Si ustedes verifican, siempre hemos estado desde hace por lo menos unos 3 años. Primero, como el mayor municipio de todo el país y de la Amazonía, en estar destruyendo y talando nuestras selvas, incendios y deforestación, solo para ampliar el tema de ganadería extensiva. De esta manera, quiero decir que nuestra responsabilidad es tomar posición, no para adoctrinar, sino para acompañar a nuestros estudiantes en el ejercicio de hacerse preguntas mejores, más profundas, más honestas. Porque en eso consiste al final educar, en mostrar horizontes críticos. Muchísimas gracias por su tiempo.